Estamos en vivo. Bueno. Sí, ya creo que sí. Se escuchará bien y para que inicie, porque así voy a silenciar en cuanto inicie para que no se nos acople el sonido. Tarda unos 10 segundos o así. Perfecto. Pero yo creo que ya estamos en directo. Sí, estás emitiendo en directo. Ahí. Acaba de verificar. Perfecto. Mi cara de concentrado. Así que voy a apagar antes. Vale, perfecto. Ya estamos. Pues yo iba a arrancar yo, Borja, pero como al final estás en tu casa y estás en tu canal, vas a tener que arrancar tú. Me voy a poner el micrófono aquí como si por aquí entrase el sonido, aunque no. No entra por ahí, pues se nota más cerca, sí, ¿no? Sí, ¿se escucha ahora bien? ¿Mejor? Se escucha de maravilla. Pues a lo mejor sí que entra por ahí, no lo sé, no me acuerdo Sí, cómo lo había configurado. Sí. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Hablemos... Buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo que nos esté escuchando ahora o en diferido. Qué luz más bonita de la tarde. Cuéntame cositas. Pues nada, chicos, mirad, hemos pensado que sería una buena idea que como Borja es un manantial constante de ideas y de reflexiones, y yo soy un manantial más chiquitito, pero también constante de ideas y reflexiones, pues hace unos días yo pensé en hablar con Borja Chenol. Ahora nos presentaremos un poco para las personas que no nos conozcáis. Y tenía ya, hace tiempo me venía como resonando la idea de hacer un podcast, de tener un ratito a la semana un poquito más alejado de lo que Borja y yo venimos haciendo habitualmente full time. Y cuando pensé en hacer eso, pues también se me pasaron por la cabeza varias personas para poder hacerlo. Una de ellas fue Borja. Y bueno, pues vamos a compartir con vosotros esos pequeños manantiales o extensos manantiales constantes de ideas, de reflexiones, de temas. Traeremos también algunas personas para poder conversar con ellas, para hacer alguna entrevista también. Pero el tema de hoy, el día de hoy, me gustaría que nos alejáramos un poco, Borja y yo, de tener claro o de tener presente que las personas que nos escucháis ya nos conocéis y que lancemos un poco este primer capítulo, este primer podcast, como si los que nos estuvierais viendo o escuchando por primera vez, fuera la primera vez que lo hacéis. Así que en mi caso, pues yo me presento, yo me llamo Saúl Fernández, estoy en Madrid, tengo casi 40 años, aunque no lo parece, con esta maravillosa genética facial que tengo. Y comparto un negocio, un desarrollo de vida, digamos, porque al final es un desarrollo de vida, ahora Borja, sino que me corrija, con Borja y con otros muchísimos socios más en una compañía internacional, enfocada en liderazgo, enfocada en viajes, enfocada en muchos asuntos que creo que nos han movido toda esa maquinaria mental hasta traernos aquí. Creo que todo lo que va a derivarse de estos podcasts, pues va a ser en muy buena parte debido a todo lo que hemos estado viendo, mamando, aprendiendo en este negocio. Borja tiene mucha más experiencia que yo, ahora os hablará él. Y nada más, por el momento, así como de pequeña píldora, ese soy yo en este momento. Borja, te cedo el paso. No, perfecto. Es justo, o sea, te estaba escuchando y cuando miro para allá, que parece, de vez en cuando me mira la cámara y digo, parece que no está haciendo caso, que esté entretenido, pero pues estoy pensando, porque te estoy escuchando y justo, mira, ayer estaba con unos amigos también, bueno, también me refiero, estaba hablando con ellos, son amigos de instituto y son de los cuales pues también nos reuníamos mucho para hablar, para filosofar, para más cosas en adolescencia. Pero un poco lo que te estabas diciendo de vamos a hablar de diferentes temas, creo que es importante muchas veces porque no solo se habla de cómo se tiene que hacer el negocio, de que somos los maestros de cómo se tiene que hacer, o sea, cómo se tiene que progresar en cierto sector en el que estamos, pero más allá de eso yo creo que, y la gente, pues bueno, al final es consciente, yo creo que todos somos conscientes, somos cierto tipo de personas las que también buscamos de estar rodeados de personas que nos aportan en diferentes áreas de la vida, con las personas, como hablábamos antes también, con gente que se puede conversar y que nos importa realmente, es importante para nosotros estar en un ámbito de crecimiento. O sea, y tener diferentes puntos de vista, abriendo diferentes debates y yo creo que esta parte es importante porque si no, yo noto que la gente se cierra en banda a hablar siempre con personas que encima no tienen ningún interés real en tener
más conocimiento o en más información o, no sé, una capacidad crítica mayor y van pasando los años y la gente se hace, ¿cómo es? Bueno, ¿no? ¿Cómo es? No es la palabra ahora, no. Bueno, que la mente se le Sí, se les pudre, petrifica. se le petrifica. Entonces, bueno, creo que al final en este tipo de conversaciones, hacerlas en abierto, creo que puede ser muy productivo para mucha gente. Por cierto, yo también me presento para las personas que no me conocen, aunque bueno, dado que ahora mismo estamos lanzando mi canal de YouTube, espero que la gente que esté por aquí sí que me conozca, por lo menos un mínimo, pero sí que es verdad que a nivel personal soy una persona que siempre le ha intrigado saber más, conocer más, culo inquieto de conocimiento. Y a veces, por ejemplo, cuando habla Saúl, y ya te doy paso porque si no, no hablamos, pero cuando habla Saúl o habla personas también que creo que saben más o tienen diferente información, diferentes puntos de vista, etcétera, ¿no? Por hacerlo muy genérico, pero ahora entraremos en materia. Yo en los nuevos grupos y cuando conozco personas nuevas estoy muy callado y muchas veces la gente dice, este tipo es muy introvertido, ¿no? O incluso a veces es como... Bueno, le dará vergüenza. Digo, no, es que me gusta mucho escuchar a la gente. O sea, me gusta mucho entender qué es lo que habla la gente, a no ser que sean gilipolleces, entonces ya pues me voy, entonces ni siquiera estoy en ese grupo, pero bueno, ese es el tema. A veces uno de las gilipolleces aprende también, ¿eh? A veces uno aprende a por dónde no ir. No quiere estar. Bueno, pues Borja también lo comento yo. Para mí es muy placentero. Te estaba escuchando y pensaba, es tremendo esto de los vínculos que se hacen con las personas y de cómo uno llega a una determinada edad pensando que todas las personas que ya pertenecen a tu círculo son las personas que van a pertenecer siempre o las únicas personas que van a pertenecer. Y para las personas que no nos conocéis, Borja y yo hace 4 años que más o menos empezamos a tener un mínimo contacto, pero hasta dentro de otros 6 meses prácticamente no empezamos a tener una conversación mínima porque, bueno, estábamos en el mismo barco, pero no teníamos ningún tipo de conocimiento sobre quién era la otra persona y a día de hoy, pues se me ocurren muy pocas personas con las que yo pudiera estar más a gusto aquí, sobre todo porque no... Yo era esa persona antes que con todo el tema del desarrollo personal, de las compañías, del emprendimiento, del crecimiento, se me hacía un poco bola, me costaba un poquito no prejuzgar todo eso y lo que hacía era prejuzgarlo, pero precisamente porque lo prejuzgaba no entendía muy bien de qué me estaban hablando. Entonces, Borja, tienes 33 ya, ¿no? 33 años. 33. Sí. Yo cuando empecé a hablar con Borja un poco le dije... Una vez, recuerdo que en un live, en un directo te escribí, si algún día tengo un hijo, ojalá tenga un hijo como tú. O voy a clonarte o algo así. Y me dijiste, duplícalo mejor. Ya alguno entenderéis qué es esto de la duplicación, pero es cierto que para mí es muy gustoso y muy agradable ver que hay gente más joven, porque Borja y yo pues, nos llevamos 6 años, casi 7. Yo soy mayor que él, lo digo por si alguno tiene dudas. Pero para mí es muy agradable y me da mucha esperanza el saber que hay personas tan jóvenes como Borja que no es que estén en el punto en el que están de crecimiento en este momento, sino que ya vienen con ese crecimiento desde hace mucho tiempo. Cuando yo conocí a Borja no era una persona mediocre y ahora 4 años después resulta que es quien es, sino que Borja ya era una persona no solamente no mediocre, sino que sus objetivos siempre son los de mejorar y precisamente esa también es nuestra idea. No solamente que los que nos escucháis podáis empaparos de un poquito de nuestra filosofía, digamos, de vida, si se puede llamar así, sino que probablemente nosotros a la hora de verbalizarlo también vamos a aprender muchas cosas, estoy convencido, y por eso para mí es muy gustoso estar con Borja, porque como os digo, tiene 31 años y ya con 23, 24, 25, cuando yo a esas edades estaba no perdido en la vida, pero sí con unas motivaciones distintas o con un poquito descarriado, digamos, ¿sí? Como con el foco más o menos claro de que yo no quería perder el tiempo, pero tampoco tenía herramientas como para no perderlo. Borja ya a esas edades estaba como muy consciente de que no hay que perder un minuto, de que el minuto no regresa y el dólar sí regresa al bolsillo o el euro. Y creo que eso es algo que ahora sí compartimos 100%, que es el tema de no perder el tiempo y de qué personas nos rodeamos y en qué conversaciones invertimos nuestro tiempo y nuestra energía al final. Sí, yo te escucho muy atentamente porque algo que me doy cuenta, yo siempre me he ansiado mucho
Cuando creo que estoy en un lugar donde no tengo que estar. O sea, como cuando soy consciente que estoy como perdiendo el tiempo, que no estoy con las personas adecuadas o que las conversaciones son, o sea, de manera muy amplia, o que la conversación es muy vacía, o que las personas de las que estoy rodeado constantemente no son personas que me van a hacer progresar, o que no estoy en el lugar adecuado, o que no me estoy sintiendo afín, por ejemplo, a un trabajo. Cuando trabajaba, me generaba ansiedad, no una ansiedad como, o sea, del libro, pero esa ansia, mejor dicho, de decir, coño, tengo que salir de aquí, esto no va conmigo. O sea, pero unas vueltas, no entraba a hacer un estado de ansiedad como tal, pero todos los días el run es decir, aquí no hago nada, yo aquí no hago, ¿sabes? Ese rumiamiento, el rumiar, de aquí no hago nada, yo aquí qué coño pinto, esta gente que en la que me rodeo siempre la misma gilipolleces de las que no quiero, o sea, de las que no quiero en mi vida. Si hace ya 5 años que estaba saturado de esto, yo ¿qué coño hago aquí con mi vida? Y yo creo que eso al final ha hecho buscar y encontrar a personas, en este caso como tú, y yo creo que también entre nosotros nos identificamos. Bueno, creo que todo el mundo se identifica con las personas que más o menos congenian, pero que a veces dices, hostia, pues al final nos hemos caído en gracia. Yo ya, coño, porque tú eres consciente de la persona que también tienes delante y que está buscando o tiene las mismas inquietudes o parecidas que tú, y eso al final dice, joder, nos vamos a retroalimentar, por lo menos pues eso, en diferentes áreas de la vida, pero puede ser un tipo de conversación que con otras personas no puedo tener. Y exacto, ya, pues para decir 4 tonterías está muy bien, pero llega un momento que dices, tío, o sea, si uno de los sentimientos del ser humano, o sea, somos seres sociales, pero sociales con inteligencia, coño, que a veces parece que somos sociales y que no podamos aportar valor e incluso, ahora ya no tanto, pero yo me acuerdo que parecía que estuviese mal visto el hablar un poco a nivel consciente. O sea, parece que si no eras gilipollas, yo me acuerdo antes de adolescente o más de joven, si no tenías conversaciones banales, eras como el raro, ¿verdad? Como, pero ¿en serio estáis hablando de diferentes puntos de vista de la vida? Es como, qué rarita esta gente, ¿no? Como, qué raritos que quieren ser conscientes. Es como, pero qué coño. Como el friki, ¿no? El friki era el que intentaba ir un paso más allá, a lo mejor. Sí, exacto. Hoy en día, haciendo un poco esa reflexión, yo creo que en todos los sentidos, el boom, por ejemplo, a nivel atlético, fitness, wellness y demás, también era como los raritos, eran los locos frikis del deporte. Ahora pues la gente más consciente. La gente ha despertado un poco conciencia. También es la gente, creo que está más loca en general, o por lo menos la vemos que está más loca. Pero bueno, yo creo que hay gente que sí que cada vez es más consciente y espero que siga siendo así. Y bueno, esto se trata de todo esto, ¿no? Yo creo que atraer también a personas un poco que tal vez están en sus casas y dices, hostia, pues yo, este tipo de conversación que están teniendo estos dos, pues a lo mejor también me gustaría tenerlas. Y ahora mismo ni siquiera tengo ese tipo de personas o no sé cómo buscarlos. Hay gente que dice, me gustaría tener este tipo de conversaciones, pero no me siento hábilmente a nivel social como para decir, hola, ¿qué tal? Me gustaría tener este tipo de conversaciones con más personas. Y es como, vale, aquí coño, ¿cómo establezco esta relación con alguien, no? Que al final pues se va dando, ¿no? Pero bueno, hay gente que entiendo que no tiene esas habilidades sociales, por un lado, de entrada, pero que por otro lado digo, hostia, pues si yo tuviera amigos así, pues sí me gustaría hablar de estas cosas. Y bueno, puede ser también un altavoz en ese sentido, un llamamiento, una apertura a una comunidad, pues tal vez que no tiene este tipo de círculos. Y al final, pues es que no todo el mundo tiene este tipo de círculos, es la realidad. Exacto. Bueno, al final, los círculos ahora son fáciles de establecerlos en la medida en la que una persona realmente quiera establecer los círculos. Quiero decir, tú tienes YouTube y tienes TikTok. Yo en TikTok veo auténtica basura, o al menos yo considero que mucho de lo que hay en TikTok es auténtica basura. Y también veo que hay mucha gente en TikTok que, lejos de subir basura, sube auténticas maravillas. No solamente a nivel visual, no solamente a nivel artístico, sino a nivel, pues esto, a nivel de desarrollar un punto de vista sobre algo. Ahora todo el mundo tiene un micrófono ante sí y todo el mundo puede comunicar una cosa u otra. Y cuando tú comunicas una cosa u otra, al final estás bebiendo de algún sitio para poder comunicar eso. Nadie trae la información genuinamente concebida en su interior. Algo ha tenido que tocarte a ti, que ha pasado a través de ti para que tú llegues a reflexiones. Entonces, si alguien de los que nos esté viendo está pensando, pues, o ahora no, a lo mejor en un futuro, en un siguiente podcast o al finalizar esto porque lleguemos a otro nivel de la conversación y piensas, yo no sé o yo no puedo hablar de estas cosas con mis amigos,
pues al final es tan sencillo como empezar a consumir este contenido, no solamente nuestro, sino infinidad de contenido como este que vas a encontrar en YouTube, y a partir de ahí hay comunidades a las que ya puedes pertenecer. Ya solamente con que pongas un comentario o una reacción a un vídeo, ya hay alguien que te va a contestar. O sea, quiero decir, ahora mismo el que no quiere generar relaciones, pues a lo mejor es que le da pereza generarlas en algunos momentos. Creo que no es tan difícil. Yo quiero que entendáis algo y me gustaría compartiros un poco también de... Yo vengo del mundo artístico. Yo soy escritor fundamentalmente y intenté en su momento salirme un poco de la rueda establecida, que es pues tener que al final depender del Estado, depender de productores o depender de que otra persona pueda poner dinero sobre la mesa para que tú lleves a cabo un proyecto, que al final es lo que mucha gente hace para llevar el pan a su casa, ¿no? Tú dependes de un jefe que te pone el dinero sobre la mesa para que tú agarres ese dinero que te da tu jefe, lo transportes a una tienda, compres algo y lo lleves a tu casa. Quiero decir, al final el vínculo entre el plato de pan en tu mesa y el dinero en la mano de tu jefe eres tú, pero realmente el que pone el plato de pan en la mesa es tu jefe. Y yo no estaba muy por la labor de que el que pusiera pues una producción, un proyecto, una obra de teatro, una película, un cortometraje, cualquier asunto que yo quisiera desarrollar, me frustraba mucho a los 35 años, que fue cuando yo inicié en este proyecto con Borja, en este negocio, me frustraba mucho la idea de pensar que aunque no fuera a ser empleado tradicional, sí iba a tener que estar dependiendo de un productor que pusiera el dinero. Y ahí estamos. Quiero que entendáis que ahí estamos en esa búsqueda y en ese trabajo arduo de emprender. Yo creo que lo que nos lleva aquí a los dos, a Borja y a mí, es el tema de haber emprendido y que no es tan sencillo como se pinta en estos vídeos que aparecen a veces en Instagram del webinar en el que está el tipo con el Mac frente al mar siempre y los dólares van apareciendo en la cuenta y las bitcoins y las criptos y las multipropiedades y todo esto creciendo y lo único que haces es estar en la playa. Sí, creo que esto tiene mucho que ver con lo que Borja ha hecho también, que vamos a hablar a él, del mundo deportivo, y es una carrera de fondo. Y estamos donde estamos y podemos estar aquí hoy domingo, pero quiero que sepáis que si fuera martes por la mañana a las 9 de la mañana, Borja y yo podríamos estar haciendo exactamente lo mismo, que es estar aquí sin tener que darle cuentas a un jefe. Pero el camino hasta ahí, especialmente en el caso de Borja, que tiene mucha más evolución y mucho más desarrollo, para nada ha sido fácil. ¿No, Borja? Sí, yo estaba pensando también en lo que has dicho de... Digo, es que al final el mundo artístico, o sea, es una... O sea, es comunicación también, o sea, es mundo artístico como tal, pero también todo lo artístico es expresión y es comunicación. Entonces, al final, pues hay cierto interés comunicativo como otro medio más, que es como otra fuerza más de comunicación, sea a través del cine, teatro, pero al final o sea, se utiliza como un canal de comunicación social y, por supuesto, hay muchos intereses detrás. Entonces, ahí meten pasta y dirigen qué es lo que quieren comunicar al final, porque es el público en general el que va a ver esto disfrazado además, y además te entra suave, porque como es artístico, es como, ¿sabes? Como es un cortometraje, como es una película, como es una obra, pues te entra suave porque te entra, o sea, al final porque tú vas a entretenerte, pero te están comunicando. Entonces, es una de las maneras más sutiles de enviar mensajes, pero vamos, y eso en pedagogía siempre se dice el currículum oculto, ¿no? Es un poco el que hay detrás del mensaje, ¿no? Que a veces es como muy evidente, pero a veces, vamos, va calando en el inconsciente, ¿no? Que es algo como que no se comunica directamente, pero que está en el contexto. Llamémoslo, es como lo que tú recibes del contexto, pues eso es el subtexto, ¿no? El subtexto. El subtexto. Entonces, claro, hay muchos intereses. Y antes, cuando has tocado en el mundo deportivo, yo digo, es que, tío, yo me acuerdo en el Valencia, yo trabajaba en el Valencia, en la cantera, pero con los alevines, y lo mismo, o sea, de puerta, de galería. Entrenabas a los alevines del Fútbol Club de Valencia, o sea, del Valencia Fútbol Club. Sí, claro, los nanos que ni pagaban, o sea, los que iban subvencionados, lo que les pegabas una pedra de balón y la cogían, era un espectáculo. Pero a nosotros nos decían algo y nos vendían, y cuando tú ibas ahí, los valores del club, no sé qué y tal, pero cuando tú estás ahí en un partido contra el primero, contra el Villarreal, por ejemplo, pues venían por el directivo y te decían, no, o sea, saca este, y aquí me da igual los minutos repartidos de los nanos, aquí estamos en un fútbol base, no, o sea, saca que esto hay que ganarlo.
Y entonces digo, brother, pero si nos acabamos, o sea, es que ni siquiera era cara una rueda de prensa o algo, o sea, era a nosotros mismos, a los entrenadores nos decías algo y a nosotros mismos después por dentro, digo, pero somos, o sea, si no había nadie más escuchando, ¿qué doble moral es esta de repente? Y a mí eso, o sea, es que no me siento cómodo porque es como, ¿pero qué coño? O sea, porque al final somos muy permisivos con eso. Es como, esto es lo normal. Y como es lo normal, todo el mundo traga. Pero digo, pero sí, los que mantenemos esos sistemas somos la propia gente. O sea, si la gente deja de hacer eso, se cae el propio sistema. Pero entonces, es muy loco. Pero bueno, dicho esto, no me acuerdo exactamente con qué me has dado paso al final porque me queda pensando eso, pero... Está bien, tú sabes que hay que fluir. No, te comentaba pues un poquito el tema de que llegar a estar en un nivel de vida en el que no tengas que, por ejemplo, ir a trabajar y no tengas que estar vinculando el pan de tu mesa con tu jefe, es decir, tener que depender de Ser un salario. independiente al final. Sí, el tema es ser independiente. O sea, el tema es que, pues eso, por lo menos, a ver, obviamente tú tienes la gente trabaja en unas empresas y tiene unos fines y demás, y puedes puedes ser más afín o menos afín, pero al final hay ciertas líneas rojas que yo creo que muchas veces se traspasan como a... Como eso, ¿no? O sea, las líneas rojas se traspasan como es lo normal. O sea, la línea roja no es en plan, bueno, pues tal, o no tengo una opinión sobre esto, pues mía, o bueno, pues ni me parece ni mal ni bien y voy tirando, ¿no? Pero a veces como que te pones el culo, te revienta y bueno, es lo que toca. Sobre todo que a veces nosotros mismos, quiero decir, las líneas rojas las marca uno también. Entonces, cuando uno está muy acostumbrado a ir pasando la línea roja, pues cada vez la línea roja hay un concepto sobre esto que es la ventana de Overton. Yo tengo por ahí un vídeo en mi otro canal de YouTube y habla de esto, ¿no? La ventana de Overton es que yo a día de hoy te puedo comentar algo a ti o proponer algo a ti que te parece totalmente inaceptable y una vez que lo ponemos sobre la mesa ya no es impensable porque ya lo estamos pensando, con lo cual ya el concepto está sobre la mesa. A partir de ahí empieza a derivarse la cosa como que la ventana se va abriendo para sintetizarlo y simplificarlo un poquito en la explicación hasta el punto en que lo que parecía inaceptable al principio, lo que parecía impensable al principio, lo que cualquier persona hubiera despreciado al principio, llega a considerarse no solamente como algo que podría ser viable, sino como algo a reivindicar. Es decir, por lo que la persona al principio rechazaba totalmente y podría incluso entrar en el no entendimiento de decir, ¿cómo me puedes proponer esto? Eso es una barbaridad. La ventana se va corriendo hasta un punto en el que la barbaridad se acepta y no solamente se acepta, sino que se reivindica. Y a veces nosotros mismos hacemos un poco eso, yo creo, no sé tú qué opinas, pero yo creo que sí que somos nosotros los que tenemos que tener muy claro qué línea roja tenemos, porque al final todo está justificado. Voy a intentar mirarte a ti, ¿vale? Porque tengo la costumbre siempre de las formaciones de mirar a la cámara cuando hablo yo, para que luego esté mirando los ojos al tal, pero voy a intentar mirarte a ti, que estoy más en contacto contigo, me gusta más. Creo que al final es importante que nosotros seamos capaces de no justificarlo todo, porque si no, al final el que tiene un hijo y traga con ciertas cosas en su trabajo, parece como que es muy loable y es muy valioso o muy honorable que ese hombre diga, estoy tragando con todo esto, prácticamente me estoy prostituyendo a nivel energético en mi trabajo, pero porque es que tengo un hijo. Entonces, cualquiera que vea esta situación va a entender que es porque tengo un hijo. El punto que yo abordaría es cuántas otras puertas has tocado. No digo que dejes de llevar el pan a tu hijo, pero cuántas otras puertas has tocado antes de abandonarte a esa prostitución. Quiero decir, a ese, ok, pues mira, haz conmigo lo que quieras, tengo que comer o mi hijo tiene que comer. ¿Cuántas otras alternativas, cuánto te has incomodado realmente hasta el momento en que has dicho qué suerte que me he incomodado porque he encontrado que esto era una línea roja y la estaba traspasando? Y a base de incomodarme he encontrado otra opción que a lo mejor me incomoda mucho más porque son 2 horas de viaje, pero cuando llego a mi puesto de trabajo yo sé que no me prostituyo y cuando llego a mi casa por la noche sé que a mi hijo le puedo mirar a la cara y decirle tenemos pan en la mesa y tu padre cuando va a trabajar no se está permitiendo pisar. Sí. Porque, o sea, es que hay varias cosas aquí que entender. Con la ventana de Overton es, mira, es que no sé ni por dónde empezar, pero lo primero de todo es que las etiquetas que tenemos, porque claro, o sea, el tema de esto es, la etiqueta, por ejemplo, del progreso es muy compleja, ¿eh? La etiqueta de estamos progresando, la etiqueta de
incluso de modernidad, de vanguardista, de innovación. Eso ya se atribuye a todo, incluso en lo social, lo político, lo económico, y es una etiqueta peligrosa porque parece sí que no, que eres un carca, que te quedas atrás y es como, vale, ok. Una cosa es que vamos hacia adelante y otra cosa es que estemos progresando, que es diferente. Entonces, y que no todo lo disruptivo es constructivo. Es que hay que a veces coger las cosas con pinza, pero claro, vamos a lo mismo, como los carca y dependiendo a que hagas alusión con lo viejo, a que hagas alusión con el siglo pasado, o sea, con que lo conectes, parece lo mismo, ¿no? Que todo lo anterior ha sido, o sea, antes vivíamos en el infierno y ahora estamos en el paraíso, ¿no? Entonces, el punto es que es muy peligrosa la comunicación. Al final, la gente o sea, a la gente se la están metiendo doblada, yo creo, así, sinceramente, y es complejo, o sea, en realidad es complejo, pero qué importante es la comunicación. O sea, qué importante es... y hoy que tenemos 200.000 estímulos comunicativos, joder, es importante que al final la gente no haga oídos sordos y se ponga un poco manos a la obra, porque si no el pastel se lo va a llevar la gente que comunica y que está digamos, tratando de normalizar y tratando de meter socialmente aquello que se van a meter a la gente, es que es así. Y al final la sociedad, lo que amamos en 30 años, ya ha cambiado la sociedad. O sea, en 30 años ha cambiado una sociedad entera la manera de pensar, totalmente. Y no se sabe todavía las implicaciones que puede hacer. Pero hablamos a nivel social, hablamos a nivel financiero, hablamos a nivel de muchas cosas, ¿no? Pero el tema para mí es ese. Educativo también, ¿no? Que al final es muy la base de que llega uno a pensar cuando está ciertamente desarrollado, al final es de qué sistema educativo venimos. Exacto. O sea, es que es la hostia esto. O sea, es increíble. O sea, es increíble y como al final la educación otra historia también. O sea, vivimos una sociedad donde se normaliza y donde sí, somos parte de una sociedad, pero la sociedad ya ha normalizado, no ahora, ¿eh? O sea, la sociedad ya tiene normalizado, por ejemplo, que los... O sea, eso es como fuerte decirlo, lo normalizo a nivel práctico, a nivel, digamos, al verbalizarlo me choca, pero luego veo que es real y luego hago caso omiso, que es, por ejemplo, que tus hijos no, o sea, tú no tienes poder sobre tus hijos, la educación de tus hijos es del Estado. Primero es del Estado y después ya veremos a ver que te dejan de, educar a ti. Pero no, o sea, tú tienes un hijo, el hijo antes pertenece al Estado que te pertenece a ti como padre o madre. Y eso es una locura, tío. O sea, eso tiene, de alguna manera tiene un sentido, tiene una cabida en la sociedad, pero que a veces es como quedamos mal de decir, no, sí, toma, pero es como te lo entrego. No, o sea, es como, no, es que es mi hijo, o sea, biológicamente es mi hijo. O sea, ¿por qué un Estado, que además es un ente aparte, que son personas ahí elegidas a dedo, que tiene potestad sobre mi descendencia genética? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, pero es como, pero es una sociedad, entonces eso tiene que ser así, o no. O sea... Bueno, yo lo que creo es que el Estado está para instruir a los niños y tú estás como padre para educar a los niños. Otra cosa es que si evidentemente mi hijo en clase es un desquiciado y le tira un lapicero al profesor a la cabeza, el profesor le pueda corregir y eso forme parte un poco del refuerzo educativo sobre la educación que yo le doy en casa. Pero estamos ya en unos puntos en los que, bueno, tú preguntas por qué el Estado tiene que hacerse cargo de educar a mi descendencia. Bueno, al final el Estado básicamente, y no voy a entrar mucho en política, al menos todavía, el Estado al final considera que tu descendencia va a ser mano de obra también. Y cuando hablo de mano de obra no hablo solamente de trabajadores, hablo de muchas cosas. Hablo de... Mano de obra ideológica. Hablo de cosas ideológicas, hablo de ideología, claro. No es lo mismo tener a 6 millones de nuevos mayores de edad que pasen los 18 años pensando que pagar muchos impuestos está muy bien porque así a la gente le dan ayudas y puede vivir de subsidios, que tener a 6 millones de mayores de edad que acaban de cumplir los 18 pensando que es mejor, pues por ejemplo, la empresa privada y que a lo mejor está muy bien que uno pueda emprender y que uno no tenga que estar subyugado a las ayudas que te dé el Estado. Es decir, claro que tiene mucho que ver la ingeniería social que se hace con los chicos. Yo respecto al tema del
más que lo de las líneas rojas, más que lo de pensar hasta qué punto uno está dispuesto a permitir ciertas cosas, claro, ese es como un paso posterior, porque si tú no eres capaz, tú decías, está muy bien la comunicación, ¿no? Es muy bueno la comunicación, hay que tener comunicación porque si no hay un punto en el que estás hermético con ciertas doctrinas que hayas aprendido y si no hay una comunicación que rompa un poco esa pared, pues no vas a tener inputs o estímulos externos que te permitan llegar a reflexiones distintas. Pero el tema es que hay gente, y yo a lo mejor estoy ahí, yo no lo sé, a lo mejor estamos tú y yo aquí hablando y estamos a niveles mucho más inferiores de otras personas que tengan mucha más lucidez al respecto, pero el punto es cuando uno se hace consciente de que vive realmente bajo patrones o bajo clichés que aprendió. Hay una historia que a mí me gusta mucho, siempre la cuento, y es de una familia en la que una mujer, no sé si lo escuché no sé quién fue realmente, no sé si lo he leído o lo he escuchado, una familia, pues una niña siempre ve a su madre que cuando va a freír bacon, pues le corta las puntas a la tira de bacon, le corta las puntas y la echa a la sartén, entonces fríe el bacon. Y pasan muchas veces en las que cocinan bacon y la niña se fija y un día le pregunta a la madre, oye mamá, ¿por qué cortas las puntas del bacon? Y la madre le dice, no sé, la verdad, no entiendo por qué le corto las puntas al bacon. Déjame que llamo a la abuela y le voy a preguntar. Entonces la mujer llama a la abuela y le dice, oye, mamá, ¿por qué le cortamos las puntas al bacon? Y la madre dice, no hace falta que las cortes. Las cortábamos cuando tú eras niña porque como éramos muy humildes, nuestra sartén era muy chiquita y no cabía el bacon entero. Entonces cortábamos las puntas y el resto pues lo freíamos aparte, se lo dábamos al perro y eso tú no lo veías. Lo que vio la mujer fue que de pequeña le cortaban las puntas al bacon. Y lo que hizo la mujer de mayor, aun con una sartén así de grande donde podría caber hasta el cerdo entero, era seguir cortando las puntas del bacon. Hasta el momento en que esa niña no se pregunta qué sentido tiene que le cortes las puntas, si yo creo que la cinta entera cabe en la sartén, no llego a entender para qué lo hacemos. Si no hay una pregunta que sea el detonante para que alguien reflexione sobre algo, ahí es donde está el punto complicado. Y aquí en España ya se está planteando eliminar la filosofía de los colegios. Es decir, todo lo que lleve a los niños a pensar un poco más allá, a discernir, a tener pensamiento crítico, no criticón, sino crítico, a poder entender por qué sí, por qué no, por qué tomo esta decisión o por qué voto esto o por qué voto lo otro. Creo que si nos saltamos ese paso de que la gente quiera, ame, que la gente tenga vicio por reflexionar las cosas, por pensar los porqués, estamos perdidos como sociedad. Sí, totalmente. Y eso que igualmente la filosofía en todos los lugares, o sea, hay sitios donde la filosofía es estudiar la filosofía o estudiar los filósofos, ni siquiera es filosofar como tal. Entonces, pero sí, o sea, es que el sistema educativo, ojo, y bueno, y también la sociedad que está educada así y la gente en casa también educa de una manera que no tiene ni puta idea porque es que ya a veces digo, pero si los padres a veces no han tenido ningún interés en leerse un puto libro de cómo educar a su hijo. O sea, también han tenido, es verdad, porque han tenido, es como, ok, pero también es responsabilidad de cada uno decir, vale, el chaval este me viene sin instrucciones, voy a ver cómo, y que me interesa decir, vale, cómo despertar el pensamiento crítico en un niño, que también estará súper sesgado todos los libros, pero da igual, pero digo, joder, voy a tener un interés de empezar yo a pensar, a hacer mi pensamiento crítico para que con cojones me eduque a mi hijo, o sea, es que al final, pero ni siquiera es como, y ahora es para pegarse un tiro, o sea, con la gente por ahí, o sea, como directamente, o sea, ya lo evidente, y o sea, al niño los empiezan a sobreestimular y las pantallas, o sea, como la gente no quiere, o sea, no tiene interés en educar, no tiene un interés en educar, tiene un interés en que no me toque, que no me toque la moral del chiquillo, pero no tiene un interés educativo. Al niño le silencio, no le educo. Le silencio con el iPad. No le digo, toma, mírate esto en el iPad. Le silencio, le muteo. Exacto, o sea, pero tío, yo qué sé. Para mí es simple porque como yo soy un niño por culero del y por qué, ¿no? De todo, y que me cuestionaba, creo que al final eso, si uno lo lleva más o menos bien en la práctica, pero al final te cuestionas cosas, pero es que ya hay veces que digo, tío, es imposible que la gente no, o sea, yo entiendo que no se darán cuenta. O hay gente que se da cuenta y dirá, paso, ya está. Es como lo hacen todos, ¿no? Como ahí se hace como un sesgo de arrastre directamente. Como es así, como lo hacen todos y ¿qué va a ser? Yo el raro que no le doy la tableta a mi hijo. Entonces, yo va a ser, para que me... Sí, es o me molesta mi hijo
y encima, al molestarme y a intentar sacar la capacidad crítica de él, encima tengo al amigo que encima me va a cuestionar de por qué cojones quiero despertar capacidad crítica en mi hijo. Y tengo que aguantar a mi hijo, que ya tengo energía en educarle, y después tengo que aguantar al amigo para que no me dé por saco y decir, sí, pues mira, me quito a los dos de un plumazo, quito este no me raya ni me cuestiona, y yo sigo para adelante. Pero al final es como todo. O sea, tenemos que ser consecuentes con... A mí estáis en directo, perdona, que estaba justo que tío, en serio, estáis en directo, Cristina, y no me enteré. ¿Sí? Qué bueno. Y nada, o sea, el tema yo creo que es eso, o sea, pero yo yo tampoco voy a hablar porque nos estamos metiendo en la parte de padres y madres, ¿no? No puedo hablar como tal porque no tengo hijos o no he tenido una persona que educar durante años. Pero con mis sobrinos o con los nanos que yo he tenido siempre a nivel deportivo, joder, me decían algo y pues yo les preguntaba, yo me aburro y digo, bueno, ¿y qué hacemos para que no te aburras? ¿Y qué pasa? ¿Y qué creamos? O sea, pero al final no sé, o sea, que tampoco es tan complejo, o sea, que no yo creo que es tan simple como evitar el soma. O sea, ya está. Tú tienes soma para a la sociedad, es como, no hace falta decir, wow, a ver si me baja el Espíritu Santo y me dice la gran solución, no, es como decir, voy a evitar la pastillita de soma, la pastillita de felicidad, y automáticamente confiaré en la vida en que me dará algún tipo de discernimiento, o sea, me da algo de luz, como decir, venga, va, confía en tu ser, que como humano puedes progresar. Va, entonces ya está, o sea, directamente es como que la creatividad con el hambre aflora, ¿no? Pues algo así, ¿no? Pues al final tú digo, es como confía en tu mente, que discernirás, no te preocupes, confía en la cabecita que tienes que Dios te ha dado. Pero coño, tío, o sea, que es tan simple como evita el soma. Solo es eso, o sea, para mí la premisa es esa, evita el soma y aprenderás de la vida. Y por algún lado vas a aprender, porque estás preparado para aprender, para discernir, para evolucionar, para pensar, para avanzar. Yo creo que es eso. O a lo mejor no, pero el asunto es, hazte consciente de que no estás preparado para discernir, porque a lo mejor hay alguien que diga, yo es que Borja, mira, yo he intentado hacer de todo con mi hijo y es que de verdad que es una revolución porque se me sube por los armarios y no hay Dios que lo domine. Pues, o dos opciones, o tienes muchas más herramientas de las que tú crees, aunque seas padre primerizo, o a lo mejor no las tienes. A lo mejor no tienes las herramientas porque has vivido en un búnker o porque la persona que se ha hecho cargo de ti estaba como tú y no le daba la importancia a poder sentarse frente a ti, a darte algún estímulo distinto o a simplemente tratar de entender lo que quiere el niño cuando se está subiendo al armario. Yo tampoco tengo hijos, pero yo digo una cosa. Hay un momento en que creo que erróneamente consideramos que las personas que van cumpliendo años se van haciendo adultas. Y lo que pasa a una persona cuando cumple años es que se va haciendo vieja, pero no adulta. No se hace madura, no madura. No es necesariamente madura porque vaya cumpliendo años. Y eso es un problema. Cuando tú manejas un coche, cuando tú conduces un coche, ¿sabes el típico conductor? A Borja y a mí nos gustan mucho los coches y nos gusta mucho conducir, ¿vale? De hecho, en algún radar salgo yo por ahí así con el coche de Borja y agradezco a Borja que se hizo cargo de pagar la multa, por cierto. Pero claro, cuando tú ves a una persona que sabe conducir, yo cuando voy con Borja en el coche voy bien tranquilo porque vayamos más o menos rápido, sé que va al cargo y de hecho ha habido alguna situación en la que ha tenido que demostrarlo y lo ha demostrado y no nos hemos matado porque Borja iba bien pendiente y atento y entendiendo lo que hace con un coche, pero Borja no piensa que conduzca bien o mal porque lleva mucho tiempo conduciendo. Borja sabe que conduce bien, que tiene habilidades porque sabe que tiene habilidades, no por el tiempo que lleve. Y esto lo extrapolo a la madurez o el desarrollo en las personas, ¿no? Uno piensa, como llevo 40 años, desde los 18, tengo 58, llevo 40 años siendo adulto, siendo mayor de edad, entiendo que tengo unas herramientas ya a la altura de una persona de 58 años. Y a lo mejor no. Y a lo mejor el asunto es que la carretera que tú has seguido en tu vida durante 48 años ha sido mucho menos movidita que la carretera de un chaval de 35, de 30 o de 25 años que tiene muchas más herramientas vinculadas a la madurez de las que puede tener un adulto de 68. Y a veces pensamos que el niño ya está en buenas manos simplemente porque su padre tenga 30 años más que el niño. El punto es, ¿qué desarrollo ha tenido ese padre? Porque ahora hay padres que van a la escuela a encararse con los profesores. Porque antes teníamos la figura, la autoritas del profesor, que tú le dejabas en las manos del profesor al niño y decías, no tengo problema, pórtate bien y como le faltes el respeto al señor, a don Damián, te crujo yo en casa. Porque uno entendía que había una especie de
de tándem, ¿no? Con el profesor. El padre y el profesor eran un tándem para que el niño fuera recto como una vela. Y ahora resulta que no hay tándem, que el tándem es, en muchos casos, del padre con el niño para llegar a justificar que el niño te ha agredido. Yo ahora mismo veo en Estados Unidos muchísimos vídeos que están saliendo y en Francia de niños que agreden a los profesores. De niños que agreden a los profesores. Y alguno habrá seguro que lo que tenga en casa sea todo lo contrario y sean unos padres que se avergüencen y que en casa le canten las 40 al niño. Pero estoy convencido de que en muchos otros casos lo que tienen en casa son padres que refuerzan tú tienes el privilegio, ¿sabes? Se confunden los derechos con los privilegios, con lo cual si tú le niegas a mi hijo que esté con el móvil en clase y se lo quitas de las manos, si mi hijo te da un guantazo, es normal porque le estás quitando su derecho a tener el móvil, pero es que en ese momento tener el móvil en clase no es un derecho, eso es un privilegio, porque está en el aula. ¿Cómo ves tú esto de que a veces los padres también, o los tutores, digamos, en cualquier ámbito, también puede ser un entrenador de fútbol, empezamos como a no haber entendido que no hemos madurado y nos comportamos igual que los niños? Sencillamente es que llegamos con barba a hablar con el profesor, pero seguimos siendo otro adolescente frente al profesor. Yo creo, en mi opinión, que la relación o sea, de padres-profesores siempre ha sido con baja autoestima. O sea, me explico bien. Yo creo que nunca ha sido una buena relación, ni antes ni ahora, en general, generalizando un poco todo. Pero cuando digo esto es, antes, como pienso yo, había tanta ignorancia que, o sea, había mucha ignorancia de mucha gente que no había estudiado, tenía baja confianza en sí mismo. Yo soy pues, de los que no, soy analfabetos, es como que voy a saber yo. Y delante tengo una persona que ha estudiado, que se ha formado, que no sé qué, y era la figura del profesor. Entonces, yo creo que era más, no solo respeto, sino sumisión, de decir, es que yo ni siquiera, incluso, aunque alguna vez, no sé, pues tampoco era, le acaban 2 días al niño, porque sí, tampoco era el plan, pero el otro era como, no tengo, ni siquiera sé argumentar, o sea, ni siquiera sé comunicarme, ni siquiera tal, porque pues eso, tenía una baja confianza a esas personas, decir, este es el que sabe y hay que aguantar, y ya está. Y algo así, ¿no? Entonces, creo que es también una relación que no llegaba a ser sana, puedo decir, generalizando mucho, pero un poco viendo, pues eso, con la sociedad que teníamos antes y que pues, de ciertos, digamos, de ciertas edades se nota, ¿no? Y de dónde son y que, pues, bueno, cierto tipo de población de otros años, ¿no? Y se va notando ese cambio generacional muchísimo en los propios padres. Ahora, yo creo que desde ese miedo o partiendo desde esa baja de incultura al principio, después al revés. En cuanto alguien sabe hacer un poco la con un canuto, se te crece. Y yo creo que ha sido lo mismo, pero viceversa. Entonces ahora yo sé de todo, o sea, yo controlo y aquí quién coño vas a decir tú, no sé, y al revés, y es como esa supremacía, pero es al contrario, creo que la relación no ha sido sana, es lo que me refiero, ¿sabes? O sea, por un lado, por el otro lado, juega un papel del rol, otro lado del rol, pero que al final creo que nunca ha sido sana, nunca ha sido realmente un tándem. ¿Cuántos profesores no los encuentro realmente muchos? Y eso que he estado rodeado de... Mi madre y mi tía han sido siempre maestras, pero... Y digo maestras en el sentido porque siempre ha dado primaria, ¿no? Y esa era la palabra. Pero el punto era que muy poca gente, tal vez más la gente que viene, pues eso, la gente que sabe de corazón y que es, ¿cómo se llama? Vocacional. Vocacional, gracias. Pues bueno, pues tenían esa parte, ¿no? Y poco a poco también se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque al final, o sea, lo mismo, es que todo tiene que ver con todo. ¿Quién coño es profesor ahora? Pues, o sea, no es quiero ser profesor, quiero trabajar para el Estado, ser funcionario y bueno, que si hay que enseñar a niños, se enseña a niños. ¿Qué hay que hacer? Sacarse de esta posición. Entonces, ¿sabes? O sea, como no es vocacional, no hay o sea, tú no, y esto es un punto muy importante, tú no te metes, o la mayoría de gente, no me meto a profesor porque tengo una vocación, una misión, una integración, o sea, no tengo una misión propia, o sea, no tengo una visión clara, mi visión es quiero 40 años que me estén pagando y bueno, y lo de los niños pues me gusta, o sea, me gustan los niños, ¿sabes? Es algo así, pero entonces, claro, tú partes sin misión y dices, bueno, pues aguantar y ya está. Entonces, ¿qué coño yo voy a sentarme con otro padre que encima sé cómo son porque ya mi círculo es igual, ya están cagando los otros y yo ya, en vez de construir
pues eso, ¿no? En vez de hacer un proyecto humano, en vez de decir, joder, vamos a hacer esto, necesito vuestra parte esto, de mi parte tal, o sea, pues un equipo, si o hay 2 en casa o 1 en casa, pues un equipo, pues ese tercero que va a pasar ciertas horas con esa persona y que va a hacer lo mejor posible. Pero no hay, o sea, bueno, por supuesto que lo habrá, pero hay muchos lugares donde no lo hay, que yo lo vivo. Yo conozco mucha gente más o menos de mi edad, de nuestras edades y demás, pues sinceramente, que se cagan, o sea, que les da igual, pero ¿por qué? Si es que no está ni bien ni mal, simplemente que es la realidad que es, que se la suda y ya está. Entonces, que ese es el punto. Yo siempre distingo entre profesores y maestros, pero eso es una cosa mía y yo he tenido maestros a lo largo de mi vida y no diferencio mucho en que el maestro sea el que me cae bien y el profesor sea el que me cae mal. Yo he distinguido eso entre los que yo he visto que estaban apasionados explicándome lo que me explicaban. Y es difícil, como dices tú, es difícil encontrar personas así. Yo entiendo que las habrá, que habrá personas que realmente estén apasionadas por transmitir, por ver crecer, pero claro, cuando uno ha vivido la pasión de otro maestro, es fácil que pueda ser más susceptible de apasionarse al enseñar, pero si ya venimos de lo de siempre, la fábrica de salchichas. Si tú has tenido que aprender a apasionarte por tus propias herramientas o te has apasionado de casualidad, porque fíjate que con ciertos elementos, con ciertos ingredientes, tú eres un plato apasionado, está perfecto. Distinto sería que tu cocinero, el que te ha estado cocinando a fuego lento, te hubiera imprimido a ti esa pasión, porque es más probable que termines apasionándote para enseñar a otros. El asunto, más que se hayan cambiado los roles, que entiendo lo que dices respecto al tema de la incultura y demás, también piensa que antiguamente a lo mejor un padre de familia en el campo, en Extremadura para los de Latinoamérica y demás, está aquí como al suroeste de España. Mis padres son de ahí, son gente, pues, mi padre ha trabajado recogiendo algodón con mi abuelo y demás. Un padre de familia en aquellos tiempos, en los 50, 60, 70 y demás, trabajaba de sol a sol. Poca energía le quedaba para tener que llegar después a cuestionar lo que el profesor, mira, eres tú el que pasa el tiempo con mi hijo, mientras no sea una cosa salida de madre, y las ha habido. He visto desde orejas casi arrancarse de la cabeza del tironazo hasta ponerte así las puntas, darte con una regla o ponerte con libros así, ya eran castigos físicos. Y claro, si nos vamos a lo opuesto ahora mismo, es que lo opuesto para mí no es que un profesor a un niño le pueda decir deja el móvil o te vas de clase. Lo opuesto sería que un profesor a un niño que está haciendo una cosa parecida a esa, a mirar un móvil o distraído, le agarre, como he visto también, un borrador, el de la pizarra, y le tire el borrador a la cabeza. Yo he tenido profesores que a mí me han tirado hasta instrumentos musicales a la cabeza. Yo era un sin vivir de niño. Mis profesores y yo teníamos un pacto y era que yo en clase podía hacer lo que quisiera si no alborotaba la clase. Y tú veías como niño, y creo que a veces ese es el punto, que el adulto vea al niño no como un igual, evidentemente, pero no como un imbécil. Que no pienses que el niño es imbécil porque como es más pequeño no se entera de nada. Yo como niño veía qué profesor tenía herramientas para poder dialogar conmigo. Y qué profesor yo veía que podía yo sacarle de las casillas así de rápido, que podía hacerle descarrilar súper rápido, solamente con un gesto mío, con hacer así. Al final era como, voy a ver de qué manera te hago salir de tu centro, a ti como adulto y como profesor. Y los niños tienen muchas herramientas para hacer que un ser adulto, una persona adulta, se salga de madre. El tema es cuando tú ves a un tipo en su centro, a un profesor, a un maestro, que por más que tú le quieras sacar de ahí no le sacas, empieza a ser más sencillo que ese niño no quiera estar pendiente de escribir otra cosa distinta en un papel mientras le dan una clase, sino de atender al maestro, porque al final te estás ganando al niño, no a base de golpes. Ahora creo que se ha revertido totalmente y el tema es, no me interesa nada, como tú decías, ¿no? Como yo ya tengo mi carrera también, o el padre que no tenga la carrera, pero sencillamente crea que su hijo es intocable en su casa, con lo cual si es intocable en su casa y al niño se le da todo, ¿por qué en clase no se le da todo? ¿Qué más le da al maestro que esté con el móvil o que grabe a otro niño? Pues al final lo que hago yo es ir a reivindicar a ese maestro que trate al niño como yo le trato en casa. El punto es, ¿cómo tratas tú al niño en casa? Porque a lo mejor no lo estás tratando de la mejor manera para que sea una persona con un mínimo de aplomo ante la vida, que no crea que todo lo que tiene son privilegios, que también tienen obligaciones. Y ahí viene también muchas veces, pero ahí también exacto, la hipocresía de los padres de cómo me vas a decir tú a mí, cómo tengo que educar a mi hijo, que en realidad no lo estoy educando. O sea, es como sin sentido. Es mi hijo, si le conoceré yo, si yo sabré, yo ya sé que hace esto, pero tú no eres quien. Yo he visto barbaridades auténticas contra profesores cuando yo era alumno.
mis padres han tenido que llegar a ponerse la cara colorada delante de una profesora porque yo le pegué un pelotazo en la espalda sin intención, pero estaba jugando en el pasillo a pelotazo limpio. Y me expulsaron 4 días. Y mis padres fueron, agacharon la cabeza. Mi padre en aquel momento y mi madre no andaban muy bien y mi padre les dijo, lo siento mucho, me da mucha vergüenza, me responsabilizo porque sé que el momento que estamos teniendo en casa no está siendo muy bueno y probablemente no toda la responsabilidad sea nuestra. No quiere decir que nuestro conflicto matrimonial en casa provoque que Saúl haga estas cosas, pero a lo mejor el momento tampoco está ayudando mucho a que esté un poco más tranquilo. Pero yo veía eso en mis padres y para mí ha sido un referente ver que mi padre primero me preguntaba ¿qué has hecho tú? Y luego vamos a hablar con el profesor, pero no es ¿qué has hecho tú? Y con lo que me cuentes yo ya voy a martirizar al profesor, yo voy a informarme de la otra parte, porque entiendo que mi hijo, a lo mejor por salir un poquito con la cara viva, me está contando las cosas a medias. Es decir, voy a tenerle un poco de respeto a la persona que se encarga de mi hijo, hasta que no me demuestren que este tipo es un degenerado y que ha golpeado a mi hijo cuando no tenía ningún tipo de motivo para hacerlo. No sé si ese ejercicio se realiza por parte del padre, del querer entender qué ha sido lo que ha hecho que el profesor igual, pues no sé, le haya dado un capón al niño en la cabeza. El tema es que muchas veces los padres reaccionan en vez de responder. O sea, cuando hay un problema, pero como todo en la vida, cuando hay una situación diferente a resolver, uno tiene que coger distancia. Si no coge distancia, ya, o sea, le entra una paranoia mental y depende de cómo gestione esa emoción, va a hacer de todo. Desde la emoción del padre de me van a poner la cara colorada, no sé qué tal, o desde la emoción del padre de qué coño le están haciendo a mi hijo, o sea, al final si llegas enajenado, o sea, es que, o sea, lo mismo, es que si la gente no coge distancia, o sea, lo que es que la gente, pues, tío, no está preparada para educar, o sea, es que es increíble. Pero es que, claro, aquí sería un debate muy, muy grande. Yo a veces digo, debería la gente tener un carnet de padres, tío, o sea, un carnet de ciudadano o algo, porque coño, o sea, si no... Uno para ser padre y otro para votar. Yo lo digo, si tengo que tener carnet para tener un coche, ¿cómo no voy a tener carnet para tener un hijo? Tendría que pasar algún tipo de psicotécnico. Entonces, mira, una cosa antes de que se me olvide, porque creo que es importante, que lo vinculas, que decías el tema del iPad antes, ¿no? El tema de qué toma el niño el iPad. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso. Porque cuando tú tienes una herramienta tan a mano para al final el estrés que te puede generar un niño llorando es muy alto, ¿eh? De hecho, creo que hay estudios que dicen qué nivel de cortisol se le genera a un adulto cuando escucha el llanto de un bebé, por ejemplo. Cuando escuchas un sonido de un teléfono, por ejemplo, sonando ring durante mucho tiempo en ese stand, en alguna ventanilla, en algún centro comercial y nadie coge el teléfono, empiezas a ver cómo en la fila la gente empieza a soliviantarse, ¿no? Empiezan a mirarse como ¿por qué nadie coge ese teléfono? Que alguien coja el teléfono ya. El llanto de un niño es como 50 veces más. Cuando tú ante algo así que te genera tanto estrés, cuando además el niño no sabe hablar porque es un bebé y el niño llora y tú no sabes qué le pasa, lo cual te genera frustración, no sabes cómo arreglarlo. Pero cuando sucede que el niño ya sí sabe hablar, pero tu comunicación con tu niño no te hace entender lo que tu niño realmente necesita, oye, qué gran herramienta y qué mágicamente maravillosa es esa herramienta que tú haces, toma y cállate, o toma 50 euros para el fin de semana y cállate, o ok, ven a la hora que quieras a casa y cállate, o ok, te regalo un coche y cállate. Es como, ¿en qué momento se replica eso como si fuera un repetidor de ondas de wifi y se va repitiendo durante el crecimiento del niño, que es aprendí como adulto a darle un iPad de pequeño para que no llorara y poco a poco lo que ese niño ha requerido para poder callarse o para que pareciera que tenemos una comunicación, que nos entendemos y sencillamente es que no nos entendemos porque no hablamos, pero parece que sí porque no hay guerra, yo cada vez le he ido cediendo más terreno y dándole más cosas sin entender lo que le pasa a mi hijo. Y entiendo que el niño al final diga, pues en el momento en que me prohíben algo, que me niegan algo, monto en cólera. En el momento en que a mí me niegan algo, ¿cómo me vas a negar algo a mí si desde que yo lloraba, desde mi sentimiento de llanto más primigenio cuando eres un bebé que lloras desgarradoramente, yo tengo los recuerdos ahí en mi ADN, en mis células, de ver cómo alguien me daba una pantallita y yo me callaba y me quedaba tranquilo. Y eso se ha ido replicando a eternum muchas veces. No se ha puesto un límite a eso y se ha dicho, ya, ahora ya es distinto, ahora vamos a razonar, ahora te voy a explicar por qué no te puedo dar la tableta para que te calles, porque ahora eres un adulto, tenemos que hablar de igual. Hay que pensar también, y un poco lo que yo haría y lo que hago también es, o sea, al final un poco el conflicto es un interés real
o sea, para tú manipular masas, tú necesitas que estén en conflicto. O sea, si no hay ningún problema que resolver, ¿qué coño vas a hacer o a liderar? Entonces, el conflicto también es una estrategia totalmente social para que la gente esté entretenida. Entre ellos, pues con el conflicto. Entonces, es como no puedo hacer, es como la muela, es la muela, ¿no? El dolor de muela, pues ahora es el niño, ahora es el conflicto educativo, ahora es no sé, o sea, el dolor de muela. A ver dónde está el dolor de muela y vamos a tener entretenido a la gente. Entonces, claro, o sea, pero es tan simple como decir, ok, ¿por qué? Porque no hay un interés tampoco. Muchas veces se habla de la educación, pues tenemos que tener pues, materias de inteligencia emocional, no sé qué, ok, pero lo primero es resolución de conflictos, vas a tener conflictos en tu vida, hay situaciones, entonces la gente no sabe resolver el problema, no sabe tomar distancia, no sabe, o sea, no entiende cómo reacciona, no entiende nada, y todo el rato se repite el patrón, todo el rato es resolución de conflictos, y al final, claro, no hay interés. Diciendo el psicotécnico lo mismo, pero a los maestros igual, a los profesores igual. O sea, como al final están liderando una... O sea, yo no sé si son conscientes o, bueno, está muy bien en el discurso, pero creo que no cala en la conciencia de un profesorado, que están liderando a generaciones futuras. Yo creo que ellos no son conscientes. O sea, están liderando a generaciones futuras, muchos de ellos, porque seguro que hay gente como en todos lados que no, muchos de ellos siendo marionetas totales y coño, o sea, que estás liderando una población futura, que tienes ahí 20 años, gente de generación que está pasando y estás pasando mucho tiempo con ellos. Entonces, ¿cómo no? Volvemos a lo mismo, no interesa. Interesa que tú tengas conflicto en las clases, que te estén cambiando el currículum, que estés entretenido haciendo pues las mierdas unidades didácticas y demás, pero ¿Te acuerdas del capítulo de Los Simpsons donde Homer viaja al pasado a muchos millones de años atrás, con la época de los dinosaurios, y toda la pauta que él tiene es que no puede tocar nada, porque si toca algo, lo que toque va a hacer que el futuro se cambie totalmente. Entonces el tipo, como es tan torpe, pues de repente se cae encima de un animal y lo pisa y mierda, y luego pues resulta que Moe tiene 3 brazos. Hay un poco de esto, ¿no? Es como profesor, que tú sepas que a lo mejor para ti tu autoconcepto es que eres una gota en medio del mar, pero es que eres una piedrecita en el raíl inmenso donde va a pasar un tren, y que tú estés ahí a lo mejor hace que el tren termine, no ahora, no dentro de 5 años, pero ese niño a lo mejor dentro de 50 años tiene una frase en la cabeza tuya que hace que tome una decisión y no tome otra decisión. Yo he sido experimentado eso en mis propias carnes. Mi profesora, yo tenía una que me decía, deja de estudiar, pero no dejes de escribir. Y a mí eso se me quedó grabadísimo. Deja de estudiar, pero no dejes de escribir. Tanto me lo decía que hubo algo en mí de decir, oye, esta mujer, llego a admirarla, me parece una maestra, me parece que se preocupa por mí, lo tengo en cuenta. Qué distinto hubiera sido si hubiera dicho, mira, sabes que me tienes frita, vete a la mierda. Y no hubiera tenido esa frase en mi cabeza constantemente de deja de estudiar, no dejes de escribir. Ya veremos dónde llego yo escribiendo, pero si llegara a algún lugar muy grande que pudiera llegar a muchas personas, pues probablemente gran responsable de eso sería aquella maestra. Porque entendió que se tenía que hacer cargo de que lo que fueras a decirle, a depositarle a la persona en el momento, va a germinar o no. A lo mejor no germina, pero si germina, tú eres la persona que ha puesto la semilla ahí al final. Sí, así es. Yo creo que no hay una consciencia de corresponsabilidad con el desarrollo de los nanos. O sea, es la realidad. También es verdad que, bueno, a lo mismo, como está todo atribuido y cada vez más al sueldo, primero que, o sea, no es que no les paguen lo suficiente, pero para mí, pero tampoco les exigen lo suficiente. Para mí. O sea, que decir, no, tendría que cobrar más, pero, ok, no más porque sí, o sea, más, pero porque ahora vamos a hacer una activa bien grande, o sea, vamos a seleccionar a personas con capacidad de liderazgo, con independencia a nivel, pues eso, de política, o sea, todo, ¿no? O sea, que haya o sea, esa libertad real e independencia, que no vaya con poderes políticos, o sea, que tengas una educación independiente y gente ultra preparada en todos los sentidos. Y al final, o sea, yo creo que tampoco es tan complejo, o sea, es que al final... Fíjate, o sea, no es tan complejo en cuanto, por ejemplo, yo veo que aplicándolo nosotros en nuestro negocio, coño, yo creo que a nivel, por ejemplo, yendo a lo fácil, político, mucha gente tendremos diferentes pensamientos. Pero llega un momento donde todo nuestro fin común es decir, que tenemos que, o sea, nuestro punto es
vamos a tratar de influir lo máximo en las personas para que desaten su potencial con su libertad de pensamiento, porque hay gente que le ayuda al máximo y digo, pues no pensará nada como yo, pero mi punto es, coño, ¿en qué le puedo ayudar a esta persona? En cuanto al negocio, pues algo así, voy a desarrollar una sociedad mejor. Yo cuando pienso, o cuando pensaba en los nanos, joder, ¿cómo hago que este nano se sienta competente, le guste, no se sienta discriminado, confíe en él? No era en plan si el nano me sabe hacer la voltereta o no. Yo era cómo este nano entiende o cómo puede participar, cómo puede cohesionar con los demás. Que no siempre, yo tenía una neta, siempre me acordaré mucho, me hacía gracia ese momento también, pero yo no lo sufría, ¿no? Pero en este, se llamaba, creo que Iván, no me acuerdo, pero hacía así, levantaba la camiseta y decía, es que nadie quiere jugar conmigo porque estoy gordito. Siempre hacía así, se levantaba así tal. Digo, este nano lo primero que, claro, es gordito, pero el abuelo le está esperando ahí con los 20 bollicaos. Pero este nano los 11, o sea, no es el nano, es que tú le estás dando primero un montón de cosas que no tal. O sea, no o sea, el nano es soy gordito, no es estoy, o sea, no es transitorio, es me ha tocado y por eso mismo es como, no. O sea, que hay un patrón que tú tienes que cambiar. Primero, vamos a hacer todo lo que puedas, o sea, y al final, y diviértete. Y de hecho, nadie le discriminaba por eso en realidad, pero él tenía ese concepto de él. Y era de locos, pero también como tú ves como el nano dice, esto hace también que ese victimismo la gente se me arrime hacia mí. Entonces tú veías como diferentes comportamientos, al final el nano de 7 años, 6 años, o sea... Sí, pero saben, tienen herramientas de sobra para saber qué genera acercamiento, qué genera foco, por supuesto que tienen herramientas con esa edad. Que no, que sí, cuando llorar, cuando no, cuando soy víctima, cuando luego me... Pero al final dices, hostia, y al fin, y pues a lo mismo, es que tú no te centras en... O sea, yo me centro en decir cómo puedo hacer a esta persona mejor, ¿no? De alguna manera con mis herramientas el rato que estoy con este chaval. Y pues eso, no caer, por ejemplo, en un victimismo hacia él, es decir, una cosa es esto, otra cosa es tal, pero ahora te voy a ayudar. Y ahora, pero eso no el que tú te hagas la víctima, ahora no me va a servir porque tú ahora te das sobrepeso y no puedes hacer no sé qué, aquello te apadrine con todo o te sobreproteja, pues no te hacen ningún favor. Entonces es como, pues toda esa parte que al final desarrolla, digamos, el liderazgo, pues da igual, en niños o a la influencia en los niños, con desatar todo esto, al mismo tiempo de tener un poco de capacidad. Joder, yo he visto gente por ahí que yo digo, pues estás frustrado de la vida hablándole también con argumentos a los nanos que yo digo, pero claro, lo que tú decías son gente inmadura con 40, 50 años, que el tío estará cabreado y al nano, dije, le revientas, o sea, le revientas a pequeños inputs, o sea, que le pega una hostia al nano, que a lo mejor viene con una baja confianza, me gritabas, a mí me la trae al pairo, pero tú a un nano le gritas, a lo mejor le traen los recuerdos del padre que le está reventando en casa y que le está gritando, entonces el grito está súper uf. Entonces, coño, o sea, tú tienes que estar más preparados en general, pero bueno, todo el mundo que pretende liderar algo o influir en los demás, en responsabilidad, que tiene una responsabilidad, tiene que estar preparado y tiene que responsabilidad en cuanto a decir, coño, tengo que prepararme más, tengo que saber más. La gente deja de estudiar muy pronto. Total. Y además, y ya con esto, si quieres, terminamos. Y me parece bueno como para cerrar con esto, porque creo que es un poco como la esencia de todo lo que hemos estado hablando y donde creo que podemos ir llegando, porque me motiva, me inspira a pensar que sí que uno, lo que hemos dicho, ¿no?, pueda poner su piedrecita en el camino de una persona y esa piedra dentro de unos años suponga algo muy grande. Y es que al final es un tema de hacerse... de preguntarse, lo has dicho antes, me gusta ayudar a la persona aunque opine distinto que yo, aunque tenga otra idea política, otra idea de la vida, que al menos yo sepa o que al menos yo pueda ayudarla a que si tiene esa idea sea algo que ha construido, no algo que ha adquirido solamente, no algo que simplemente ha mamado y como lo he mamado me lo he guardado aquí y esa es mi idea, pero no sé de dónde viene ni de qué manera ha llegado a esa conclusión y me parece que a partir de ahí viene todo lo demás, que si empezamos a nosotros mismos los primeros, pero a crear personas, a generar mentes que estén acostumbradas a llegar a conclusiones a través de reflexiones, me parece que la cosa puede empezar a ir mucho mejor, porque todo el tema del liderazgo y todo lo demás y de influir en las personas, si no viene desde, ¿pero para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es mi idea sobre esto? ¿Por qué quiero influir en alguien? ¿Qué diferencia entre influir y manipular? ¿Quiero yo realmente influir en mi hijo para que sea libre pensando o quiero influir en él porque tengo una frustración sobre unos estudios que no realicé y quiero influir para que él estudie y yo así me vea satisfecho?
en mi frustración. Realmente somos honestos con nuestras propias ideas sobre por qué hacemos las cosas que hacemos, con qué fin lo hacemos. Es lo que se ve de la honestidad y de querer que mi hijo sea una gran persona, o yo lo que quiero es que mi hijo sea la persona que yo visualizaba ser, que no conseguí llegar a ser. Y me parece que a partir de ahí, de tener verdad, como dice Sergio Fernández, de tener verdad es cuando uno puede empezar a desarrollar todo lo demás, y creo que por ahí podríamos enfocarnos mucho en estas reuniones. No sé sí, yo como último diría también, así como reflexión, porque pienso, y es algo que a mí me ha lastrado, yo creo que incluso más en la adolescencia, porque era como que no me gustaba reconocerlo, y es que muchas veces para tener verdad, bueno, siempre en realidad para tener verdad, uno tiene que aceptar la verdad, vaya la redundancia, pero al final el tema es que como no queremos, yo creo que esto es una lacra también social, ¿eh? Como no queremos en un mundo lleno de información aceptar que somos ignorantes. Uh-huh. Esto es importante porque tenemos vergüenza de decir, soy gilipollas y tengo a mi alcance toda la información, entonces aceptar que soy un puto ignorante en ciertos temas es como... No, esto, o sea, me van a incluso a señalar. ¿Cómo tú hoy te permites ser un ignorante? ¿No? Y es como, no, pues el aceptar que soy un puto ignorante en ciertas áreas es lo que me permite avanzar, porque si vamos yo ya con todo, yo estoy súper informado de todo, sé todo, tengo mi opinión, que además el tener la opinión de Aro es como tengo personalidad, por cierto, además lo vinculo con, además soy maduro y además, o sea, ya es una persona respetable, entonces todo como va todo en conjunto y todo ese conjunto lo que hace directamente es poner una pared delante que no te entre la información y vas con, sí, tengo una opinión y es un poco esa... Y convertirte en el gilipollas de turno que dice... no solamente tengo mis opiniones muy fundamentadas, muy estudiadas, porque yo estoy de vuelta, ¿no? Yo ya lo he vivido todo y tengo la opinión fundamentada, sino que además me jacto de que sea incorruptible. No mis valores, no. Mis opiniones. Mi opinión, yo de ahí ya no me vas a mover. ¿Sabes? Esta persona que dice, no lo intentes porque no le vas a mover de ahí. Y parece como una alabanza, ¿no? Como un halago. Él ya con eso él lo tiene clarísimo. Pues... Israel, este tipo que me dijiste el otro día, ¿cómo se llama? El tipo este que descargaba camiones, que me encantó, que te conté. El copywriter. Irra Bravo me encantó, dijo una frase que... Irra Bravo, os invito a que lo miréis, hay un canal por ahí, un podcast que se llama Eclécticos Worldwide y sale Irra Bravo hablando de cómo él ha llegado a ser un gran exponente, gana un montón de dinero ese señor porque tiene mucho talento. Y una frase que dijo que me encantó fue... Me gusta decirme todos los días, hay que ver lo gilipollas que era hace 24 horas. Hay que ver lo ignorante que era hace 24 horas, porque al final si no parece como que llegamos a una meseta de conocimiento durante 2 años y pensamos, bueno, al menos estoy en esa parte alta del promedio que no se conforma con no aprender cosas, yo voy aprendiendo. Estos 2 años me quedo parado. Y es lo que dices tú, va a tal velocidad el caudal informativo que tenemos, que en cualquier disciplina que tú desarrolles, en cualquier ámbito en el que tú te desarrolles, la información de dentro de 24 horas va a estar obsoleta dentro de 48 horas. O sea, el margen de mejora es constante. Entonces, pensar que porque estés 2 años con una información hasta el nivel 53 y que esos 2 años te puedes mantener y está perfecto, es desconocer que habrá personas que dentro de 2 años estén en el nivel 2253, porque ha habido 2 años que han aprovechado para crecer. Así es. Pues Borch, ha sido un placer muy grandote, me ha gustado mucho, me gusta mucho el modelo, me voy a comprar un micro más metálico porque con las luces me distraigo. Arrímate más al micro porque sí que alguna vez te arrimas y se escucha muy bien, tío. A ver. Hello, sí. Wow, fíjate, me ha puesto la piel de gallina incluso. Bueno, Borja, muchas gracias por el tiempo, nos vamos a ver, ya veremos qué fecha es la siguiente. Y nada, tío, un placer enorme, te mando un abrazo, dale un beso a Rocío. Buenas noches, disfrutad y un abrazo para todos los espectadores y oyentes. Muchas gracias, Saúl. Un abrazo grande. Un abrazo. Besito. Chao. Chao.